pinturas monumentales, todo como parte de estos festejos del primer fin de semana de actividades de esta Copa del Mundo, tras haber inaugurado en territorio mexicano de manera exitosa el jueves el Mundial del 2026. Ya se inauguró también en los otros dos países. Aquí hubo un festejo enorme. Los canadienses también tuvieron motivo para su primer punto después de 6 derrotas consecutivas en Copa del Mundo. El que mejor se vio que fue Estados Unidos. Allá, que yo sepa, no hubo grandes festejos después de sus primeros 3 puntos. Un gusto saludarlos, Jesús Humberto López, Gustavo Mendoza. ¿Cómo estás, Jesús? Sí, un placer también, Gus, amigos de Enfocados. Bueno, pues con la algarabía, ¿no? Esa energía que se percibe desde acá, desde nivel de calle, junto al Monumento a la Independencia, es espectacular. Nos sentimos identificados. Quizá muchas cosas no conocemos, pero otras sí, de la cultura mexicana, del norte, del sur, del Golfo, del Pacífico mexicano. Realmente los extranjeros, los visitantes, están viviendo parte de esa identidad que pues los mexicanos tenemos o deberíamos tener, no en todos los casos evidentemente, pero esta fiesta la estamos viviendo, pero también padecemos porque es difícil llegar a esas instalaciones aquí donde nos encontramos en ESPN. A eso iba, este mensaje no va dirigido para los extranjeros, sí para los locales. Traten de no acercarse a esta zona, en verdad se van a ahorrar un dolor de cabeza. Gustavo Mendoza, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ciro, Jesus? Qué gusto saludarlos, a toda la gente que nos deja entrar a su casa a través de ESPN, sí, y mucho extranjero, nos tocó vivirlo a todos de diferente manera. Yo me tuve que estacionar unas cuantas cosas para allá, caminamos y vimos mucho extranjero, de ninguna queja, porque la verdad es que bueno que vengan muchos turistas a nuestro país. Y hablando en materia deportiva, pues ayer Estados Unidos sí demostró lo que es comportarse como local. Y no me refiero a la gente ni a la afición, me refiero al equipo de fútbol. Vio la oportunidad de golear al rival, que nunca se quedó tan mermado como el rival de México el otro día, y dijo, vamos a meterle 4. Y en tiempo de compensación todavía hizo un par de goles para dejarle claro una intensidad, una ida y vuelta, un ritmo claro. El rival era Paraguay, que se clasificó apenas último de CONMEBOL, pero definitivamente los Estados Unidos sí aprovecharon el momento de hacer una goleada en la inauguración. Ya iremos con ese tema más adelante, porque el 4-1 apenas refleja lo que ocurrió en la cancha. Creo que era inclusive para un marcador más abultado. En estos momentos, medio tiempo del duelo entre Qatar y la selección de Suiza. Lo está ganando el conjunto suizo con la anotación de Bril Embolo. Cuando se jugaba el minuto 17 por la vía penal, el futbolista del Stade de Rennes, ex del Mónaco, puso adelante a un cuadro de Suiza que luce en el papel como el más poderoso de este grupo. No nada más es Embolo, también es Rubén Vargas, futbolista del Sevilla, su guardameta Kobel, lo ubicarás muy bien, Jesus, juega en el Borussia Dortmund. Akanji es alguien que se ha hecho un nombre en el panorama internacional, y algunos otros veteranos como el caso de Granit Xhaka. Todos ellos apuntalan a un equipo de Suiza que, si bien es cierto no es el más espectacular, sí es bastante fiable cuando llegan competencias de estas, y especialmente en etapa de grupos. Ricardo Rodríguez también, que lo Veterano. conocemos perfectamente, veterano, lo mismo que Vargas. Jugadores que, si bien es cierto, tienen una ascendencia de otra nación, de otro país, no necesariamente son suizos de generaciones tras generaciones, pero que es un equipo altamente competitivo. Aquí destacar el hecho de que Qatar vive su segunda Copa del Mundo después de que organizara en 2022 este Mundial, pero quiero referirme también a la figura de Julen Lopetegui, que se había quedado con las ganas de estar en el anterior Mundial, en Rusia 2018. Vino el cepillo a unos pocos días, a horas del arranque de la selección de España de la Furia Roja. Llegó el señor Rubiales, dijo, sí, ¿te importa más irte a dirigir al Real Madrid? Pues llégale por favor, ve a preparar tus cositas y aquí no, nosotros no. Yo creo que fue una decisión un tanto cuanto visceral, no se guardaron las formas, pero Julen Lopetegui está cumpliendo un sueño. Casi 3000 días después de ese momento difícil para él, a él le toca la parte final de la clasificación de Qatar y bueno, no le ha habido nada bien, la Federación Qatarí de Fútbol había hecho varias modificaciones en este sentido y bueno, logra el pase, logra el boleto y vamos a ver cómo le va al técnico español. Con un equipo modesto en cuanto a valor de plantilla, Qatar está entre las 3 más bajas de toda la competencia. Sí, y se ha
ha visto reflejado en este primer tiempo. Suiza tiene para mí muy buen equipo, ¿no? Ndoye también adelante, Zakaria también atrás, Nico Elvedi también en la central, futbolistas que realmente muestran potencia en diferentes ligas por Europa. Ayer un amigo me recomendó y me mandó el link para escuchar un podcast justamente que habla de estas situaciones de todos los jugadores que o surgieron en otro país, pero decidieron, como los marroquíes, ir a la tierra de sus padres. Sí. Ciro Procuna, y me lo escuché todo de camino a casa. Muy perdóname. Qué buen podcast, la verdad. La verdad habla perfectamente de todo lo que Suiza, Alemania, Francia, hasta España vivió y ha vivido con estos marroquíes que nacieron en España, pero que decidieron jugar para la selección de sus padres. Algo parecido, por ejemplo, Ciro, algún mexicoamericano, ¿no? Que nacieron en Estados Unidos, pero decidieron jugar en la tierra de sus padres. Ciertamente, fíjate, el dato que recuerdo muy bien de ese podcast que también escuché, en Qatar el 16% de todos los jugadores que fueron inscritos, que compitieron en ese mundial, 16% nacieron en un país diferente al que terminaron representando. Ese número seguramente supera el 20% para este mundial de fútbol, lo ves por todos lados. Es parte de la globalización del mundo actual, y que eso no podía no reflejarse en el mundo del fútbol. Que no nos debería de espantar y tampoco sorprender. Creo que es parte de lo que estamos viviendo, no solamente en el plano futbolístico, sino en el plano social. Claro. Hay muchos casos que podemos comentar en otro momento, pero de verdad yo sí sería muy de la idea de considerar de que, bueno, a veces, bueno, tú no decides dónde nacer, pero sí determinas esos valores, esa ascendencia, esa identidad, donde más te convenga, lo sientas y decidas defender en el plano de una competencia deportiva. ¿Qué porcentaje dijiste? En Qatar fue el 16%. Okay, porque en México está Quiñones, Fidalgo y Brian Gutiérrez. Que nacieron en otro lado, exactamente, sí. Por ejemplo, hay 3. Y tienes a Bet Vargas también. Son 5. En realidad son 5, me estoy olvidando de alguien más. Y Álvaro Fidalgo. Que no nacieron acá, ¿verdad? Que no nacieron en México. Son 5 en total. Muy bien, pues sí. Y si una selección ha reflejado esa multiculturalidad a lo largo de los años, es precisamente la de Suiza. Al medio tiempo, insistimos, le están ganando 1-0 la selección nacional de Qatar. Vamos con León Lecanda para conocer actualidad de la selección mexicana. ¿En qué ha consistido, León, su trabajo el día de hoy del equipo de Javier Aguirre? Abrazo, Ciro, señores. A ver, y hago el paréntesis. El dato exacto es 289 jugadores de los 1,248 convocados al Mundial. Eso representa el 23.15%, un 7% más que Qatar. Y la selección mexicana anda casi en el promedio, 19.2, porque efectivamente son 5 jugadores que nacieron en un país distinto a México, pero son mexicanos, como decía Chabela Vargas, nacemos donde se nos da la gana. La selección nacional de México entrenó en el centro de alto rendimiento, a diferencia de todo lo que resta o lo que ha transcurrido del año, quiero decir, con Javier Aguirre. Hoy el Vasco no nos enseñó nada. Los jugadores auténticamente salieron de vestidores, se colocaron en la cancha, estiraron, y cuando iban dando media vuelta caminando, ni siquiera trotando, Ciro, compañeros, ahí se acabó el tiempo y bueno, como marca el protocolo de FIFA, a retirarse. León, ¿cómo estás? Antes que nada, bueno, veo que también muy nublado en esa parte de la Ciudad de México. Bueno, la selección mexicana ya despresurizada. Entiendo que el equipo del Vasco Aguirre tenía esa ansia, esa emoción, les carcomía el deseo de jugar el primer partido mundialista, pero creo que ya de esa primera vez, que en muchas ocasiones no es tan grata, primera vez, creo que independientemente del resultado, hay muchas cosas que mejorar del equipo nacional. ¿Cómo se perfila? ¿Cómo encuentras ese ánimo del cuadro mexicano ahora sí para ponerse completamente en plan mundialista, para encarar un equipo que es evidentemente mucho más competitivo al que enfrentaron en la inauguración que fue Sudáfrica y que ahora lo será Corea del Sur, León? Jesús, fuerte abrazo, porque cuando vino el sorteo de la Copa del Mundo y solo quedaba por conocerse el tercer rival tras el calendario dado a conocer, primero el sorteo el 5 de diciembre y luego el calendario el 6 de diciembre. Bueno, México sabía que en la llave de UEFA vendría la posibilidad de, perdón compañeros, en la llave de UEFA vendría la posibilidad de que fuera Dinamarca o República Checa. Y ahí es cuando, bueno, sabía Javier Aguirre que el partido clave, el partido bisagra,
era la República de Corea, es decir, el segundo compromiso en esta fase de grupos, y aún más a sabiendas de que el debut iba a llevarse a cabo ante el rival, entre comillas, y en el papel más débil de los tres, ¿no? Entonces, claramente México no puede salir a hacer otra cosa sino proponer el partido del próximo jueves. Eso es lo que me he enterado, Jesús, que no piensa tanto Javier Aguirre en transformar el dibujo a 5 defensores, sino salir con el 4-3-3, quizá con Jorge Sánchez como carrilero por derecha, tratando de mejorar en la velocidad de lo que Israel Reyes tiene, que es un mejor marcador indudablemente, y también quizá con mayor dinámica en el medio campo, proponiendo a Gilberto Mora, posiblemente por Álvaro Fidalgo. Qué bueno, León, que Javier es el entrenador y él es el que decide, porque yo veo totalmente cosas distintas, ¿no? A mí se me antojaba más Jorge Sánchez de arranque contra los sudafricanos y Mora de titular en lugar de Fidalgo contra los sudafricanos también, pero bueno, Javier es un viejo lobo de mar, se la sabe de todas, dando por hecho que Edson Álvarez será el central que sustituya a Montes, y poniendo a Lira una vez más como contención, que se sabe clavar perfectamente si es que hay que hacer línea de 5, León, por momentos lo sabe hacer perfecto, lo hizo ya también contra Sudáfrica y muchos otros partidos de la selección. ¿Alguna otra novedad? O sea, me estás diciendo que Sánchez va a ser titular y que Gilberto Mora y Edson serían los 3 movimientos con base en la alineación que vimos ante Sudáfrica, claro, una forzosa por la ausencia de Montes. Quedan todavía, abrazo Gus, varios entrenamientos, ¿no? Domingo, lunes, martes y miércoles, en donde Javier Aguirre tiene que definir todo esto, pero sí, en principio apuntaría a eso, ¿no? Un cambio obligado, ese ya lo mencionaste y lo habíamos dicho desde el inicio, a ver, acabando el partido, ¿no? El mismo Javier Aguirre lo dejó entrever, es su capitán Álvarez el que tomará el puesto de Montes en la defensa central por derecha, pero los otros movimientos irían en ese sentido. Ahora, ¿puede hacer más cambios? Sí. ¿Dónde puede haber otro cambio? En los interiores, es decir, Eric Lira es fijo como volante de contención, toda la zona izquierda de la defensa también se va a mantener igual con Johan Vázquez, Jesús Gallardo, olvídense, el portero es el Tala Rangel, no va a cambiar eso con Raúl, ha sido su arquero titular los 9 partidos del año, y en ataque tampoco, de lo que yo he podido enterarme por fuentes, piensa moverle Javier Aguirre con Raúl Jiménez, Roberto Alvarado y Julián Quiñones. Entonces, si hace los cambios estos 3, uno obligado, 2 tácticos, si hiciera uno más, sería que Brian Gutiérrez deje su lugar por algún otro jugador, pero de lo que yo me he podido enterar, va por ahí, arrancaría nuevamente el jugador de Chivas, Gutiérrez, como interior por derecha. Perfecto. León, ¿quieres agregar algo más en Ciro, este reporte? A ver, comentar que hoy ha sorprendido un poco Javier Aguirre. Parecía que ya no iba a haber permisos. Bueno, los jugadores recibieron la confianza de su entrenador. A las 12:30 en punto, las caravanas de camionetas, vehículos de lujo saliendo del centro de alto rendimiento habían ingresado primero y los jugadores tuvieron tarde libre. De hecho, en este momento están la mayoría de ellos, porque algunos se quedaron en el CAR a descansar con sus seres queridos, gozando de esas horas de descanso, y tienen que llegar sí o sí para estar sentados a la cena, Ciro, 8 en punto de la noche al CAR de vuelta. 8 en punto de la noche, perfecto, pues que aprovechen estas horas libres que el Vasco Aguirre les otorga a sus jugadores para despejar la mente. Y León Lecanda, subrayo ese dato que aportabas al inicio, conforme a la plática que teníamos, 23% entonces de los jugadores registrados para este Mundial de Fútbol, que es más largo porque hay más participantes que el de hace 3 años y medio en Qatar, 23% contra 16 jugadores que no nacieron en el territorio que están defendiendo en este Mundial. León, siempre bien informado. Abrazo. Un abrazo y gracias. El gran León Lecanda desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Y que esa cifra se va a incrementar. Ah, claro. Y se va a ir a incrementar. Ahora, ¿cuándo vamos a llegar? ¿En qué momento ocurrirá en que ese 23 se convierta al 50%? ¿Esto será factible? ¿Ustedes creen que eso ocurra? Pues no sé, 50% se me hace Ya un número muy demasiado, alto, ¿no? Se me hace Sí. un número muy alto, pero sí creo que es parte de la diáspora y tiendes a, pues también beneficiarte en el plano deportivo para que eso te haga tener una mejor representación, ¿no? Y México lo está haciendo. Sí, sí. México mismo, ¿no? Y en México mismo tenemos
un 17-18%, ¿no? Si son 5 de 26, Sí. entre un 15, no sé, no traigo la calculadora, pero entre un 15 y un 20% nada más en nuestra selección mexicana, ¿no? Con el otro que se nos olvidaba, me decías ahorita, Santiago, Santiago. Fidalgo, Quiñones, Brian y Obed. Son los Exacto. 5 que no nacieron en territorio mexicano y que están defendiendo a la selección mexicana. El que nació en Tlanepantla, México, es Edson Álvarez y que va entonces de inicio. ¿Les parece la mejor solución para tomar el puesto del suspendido César Montes? A mí me gustaba incluso antes de arrancar la justa del Mundial como central Edson, titular. Sí, me gustaba por a la el lugar vista de del Montes. ritmo que le viste últimamente. Sí, los últimos partidos tienes razón, ahí fue como cuando Es medio que me desanimé. Eso es lo que a mí me hace dudar que sea la mejor opción. Sí, pero ¿sabes por qué lo pensaba más? Porque como Javier Aguirre suele ser de confiar mucho en ciertos futbolistas y Edson, al ser su capitán, uno de sus referentes, dije, por ahí se va a animar a ponerlo de central antes que Montes. Montes tuvo un buen partido, luego se hizo expulsar de manera absurda y bueno, es el naturalito que sea Edson Álvarez, ¿no? Ahora, yo no sé hasta qué momento sea bueno tener esa confianza ciega, completamente ciega, ¿no? Porque, bueno, aquí en el líder mundial tuvimos los partidos del Fenerbahce Sí. y, bueno, Edson Álvarez no apareció en los últimos varios partidos. Y yo incluso, a diferencia tuya, Gus, yo pensé que no tenía los suficientes argumentos, no futbolísticos, sino físicos e incluso emocionales para estar en la Copa del Mundo. Súmale. Pero ¿cuántos así hay? Sí, pero en este Mundial, pero- que pensabas, a lo mejor no llega. Esto se da precisamente por esa confianza ciega. Sí. Si no hubiera sido el Vasco Aguirre, si hubiera sido otro entrenador, llegan. no llega Edson Álvarez. Sí. Entonces, Depende también la competencia interna que tengas, ¿no? También. Y es que en realidad los que están son los que deben de No estar. tenemos muchos, No hay pero- mucho más. Pero ¿no? ¿cuántos contenciones hay en esta lista? Romo, Ujú, sí. Edson, Lira. Se me está olvidando uno. Hasta Reyes lo podrías habilitar en esa posición que no es También. donde mejor se desempeña. Sí. Pero yo creo que podría estar a debate el que Romo trae mejor ritmo de competencia. claro. Yo sé Obed. que no juega en Europa, que eso tiende a seducir mucho, pero en Europa también hay ligas A, B, C y D, si gustas, ¿no? Entonces, en fin, tal parece que la elección es Edson y le respeta trayectoria. Y finalmente para Edson será su tercera Copa del Mundo. Eso también tiene algún peso. Muy bien, vamos a pausa. Regresamos con ustedes. Es Enfocados. Sí, enfocados en sábado. Y es que es Copa del Mundo. Y aquí estamos desde el Ángel de la Independencia saludándoles con mucho gusto.